Hola, muy buenas. Continuamos con otro caso práctico de dinámica. En este caso, la fuerza aplicada sobre el cuerpo va a tener un ángulo determinado. Leo el enunciado del problema. Se aplica una fuerza de 50 newtons que forma un ángulo de 60 grados con la horizontal a un cuerpo de 8 kilogramos de masa. Calcula la aceleración del cuerpo si éste se mueve por un plano horizontal y el coeficiente de rozamiento es de 0,1. Bien, si nos fijamos, lo que nos están dando es una masa de 8 kilogramos y tenemos una fuerza de 50 newton que forma un ángulo de 60 grados. Nosotros, siempre que trabajemos en dinámica, tenemos que trabajar en los ejes X e Y. Entonces, yo quiero trabajar en este eje y en este eje, que es en el que se va a mover el cuerpo realmente. Bien, entonces, lo primero, como siempre, identificar qué fuerzas tenemos en este cuerpo. Como está apoyado sobre el suelo, habrá una fuerza normal. La fuerza normal, tendremos el peso. Habrá una fuerza de rozamiento, ya que hay un coeficiente de rozamiento con el suelo. Fuerza de rozamiento. Y luego tenemos la fuerza de 50 newton, que tenemos que determinarla y pasarla al eje X y al eje Y, descomponiéndolas. Para esto vamos a tener que utilizar las razones trigonométricas. Bien, sencillo. Nosotros es como si vamos a hacer un pequeño inciso. Nosotros es como si tuviéramos un triángulo rectángulo, en el cual nosotros conocemos cuánto vale la hipotenusa. Y queremos conocer cuánto vale un cateto y cuánto vale el otro cateto. Recordamos un poco las razones trigonométricas. El seno de alfa era igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Y el coseno de alfa, que son las dos que vamos a utilizar, cateto contiguo partido de hipotenusa. Vale, bien, esto relacionado con las fuerzas sería que el seno del ángulo alfa, en nuestro caso, el seno del ángulo alfa, que es este, será igual al cateto opuesto, que es el que está enfrente, es decir, F sub I, entre la hipotenusa, que es la fuerza F de 50 newton. De aquí despejando, nos quedaría que F sub I es igual a la fuerza por el seno de alfa. ¿Vale? Bien, vamos a por el siguiente. Queremos calcular el coseno de alfa. El coseno de alfa será el cateto contiguo, Fx, entre la hipotenusa, F. De aquí, si queremos despejar F, Fx es igual a F por el coseno de alfa. ¿Vale? Aquí tendremos las dos fuerzas ya para calcularlas directamente. No siempre la F sub I va a ser el seno y la F sub X el coseno. ¿Vale? Es muy importante tener claro esto. No siempre es así. Hay que fijarse en el dibujo. Depende de la posición del ángulo y de la fuerza. Bien, entonces ya tenemos un poco definido esto. Por lo tanto, yo ya lo voy a dibujar aquí. Y voy a decir que esta será la fuerza X, que valdrá 50 por el coseno de 60, luego lo calculo, y por otro lado, esta sería la fuerza X, y la fuerza Y, que sería esta otra, y que vale 50 por el seno de 60. Luego miramos a ver cuál es su valor. Vale, una vez que tenemos esto, ya tenemos un problema exactamente igual que en el caso en el que la fuerza es una fuerza horizontal, más o menos, ¿vale? Borro esta fuerza para que ya tengamos esto. Vale, y aplicamos como siempre la primera ley de Newton. Bueno, la primera ley de Newton nos dice que el sumatorio de fuerzas en el eje en el que el cuerpo no se mueve, que está en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, es igual a 0. Por lo tanto, en este caso, el eje de las X es el que está en reposo, donde tendremos que la normal más la fuerza I más menos el peso es igual a 0. ¿Vale? Pongo el signo más delante del menos el peso porque es un sumatorio, ¿vale?
aunque muchas veces esto ya lo vamos a poder omitir. La normal será igual entonces al peso menos la fuerza ahí. Recordar que muchas veces, casi siempre, la primera ley de Newton la utilizaremos para calcular la normal, que nos servirá para poder saber la fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Bien, de aquí el peso es masa por gravedad y la fuerza de rozamiento era la fuerza F, la Fi, perdón, la F sub I será la F por el seno de 60 en este caso. Bueno, vamos a poner los datos. La masa son 8 kilos por 9,8 menos 50 por seno de 60. Y esto, a ver lo que sale la normal. Sale 35,1 Newton. Esa es la normal. Entonces yo ya puedo calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. El coeficiente de rozamiento era 0,1 y la normal 35,1. Esto sale pues 3,51. Newton también. La fuerza se mide en Newton, recordad. Vale, por último vamos a calcular lo que nos pedía, que era la aceleración que llevaba el cuerpo. Entonces aplicamos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que el sumatorio de fuerzas en el eje en el que el cuerpo se mueve, en este caso en el eje de las X, es igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas se aplican sobre el eje de las X? La F sub X más menos la fuerza de rozamiento, igual a M por A. La fuerza de X será 50 por el coseno de 60, menos la fuerza de rozamiento que vale 3,51, igual a la masa que eran 8 y por A. Despejando de aquí la aceleración, sale 2,7 metros segundo al cuadrado. 2,7 metros segundo cuadrado. Espero haberos ayudado. Un saludo.